tema de este pasaje que vamos a estar estudiando para 2 semanas, hoy y la próxima semana también, desde Hebreos capítulo 2 y el tema de la encarnación. Vamos a tomar 2 semanas y yo tenía el privilegio de predicar este pasaje ahí en Lima, Perú, hace poco, en un solo mensaje, pero tengo que recordar que el clima es poco diferente. Ellos están en el tiempo de frío, no en el tiempo de calor. Entonces, para tener un mensaje de hora y 20 minutos, no hay tanto problema por ellos. Estaban acostumbrados por Pastor Samuel. Pero vamos a dividirlo en dos domingos y estudiar este tema importante de la encarnación de Cristo. La encarnación es una realidad bíblica, una verdad bíblica que Dios, el Hijo, tomó carne humana para vivir la vida perfecta sin pecado y dar su vida en rescate por muchos. Es muy común estudiar, considerar la encarnación en el tiempo de la Navidad, pero no es una realidad, no es una verdad solamente para considerar en el tiempo de la Navidad. Y tampoco es solamente una verdad bíblica de interés e importancia para los teólogos e intelectuales, académicos, como a veces algunos lo pueden considerar. Absolutamente que no. La realidad de la encarnación de Cristo es importante para todo cristiano. Es necesario para entender correctamente quién es y cómo es nuestro Señor y Salvador. Aún de negar la encarnación, como hacen algunas sectas y algunas iglesias liberales, es en esencia el hecho de negar la posibilidad que Jesucristo podría ser el Salvador quien nos salva de nuestros pecados. Pero aunque sea necesario entender la encarnación para conocer correctamente cómo es Jesucristo nuestro Salvador, no negar las verdades bíblicas sobre Él, eso no es la única razón para que debemos estudiar la encarnación de Cristo. Es verdad que el estudio de la encarnación de Cristo tiene beneficios muy prácticos para nuestras vidas diarias y puede ser una fuente de mucha esperanza personal. Entonces, el estudio bíblico sobre la encarnación del segundo miembro de la Trinidad, el Señor Jesucristo, es en verdad una contemplación de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, dejen las palabras del profeta Isaías repetidas por Mateo en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo del Evangelio según Mateo, ser consideradas, ser contempladas en su mente y su corazón. Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo les dará este señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre Emmanuel. Emmanuel, que tiene el significado Dios con nosotros. Podemos considerar la encarnación por medio del estudio de Filipenses capítulo 2, donde está presentado en el contexto a nosotros como el pináculo del argumento del apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo concerniente nuestra unidad en Cristo, unos con otros en la iglesia de nuestro Señor. Filipenses 2, 1 al 8 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. Hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere a otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Hay pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, al cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios o como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la encarnación de Cristo y la autosacrificial naturaleza de la encarnación debe ser ejemplar para nosotros en nuestras relaciones unos con otros en la iglesia. No tan práctica es para nosotros en nuestras relaciones con otros. Es ejemplar, pero al mismo tiempo mucho más que un mero ejemplo para nosotros. Porque en verdad el ser autosacrificio en nuestras relaciones unos con otros solamente es posible por lo que fue cumplido en la crucifixión y la resurrección de Cristo. El Evangelio, que solamente podría pasar por tener Dios, quien es Espíritu, tomar la carne humana para morir en nuestro lugar. Morir por los suyos, marcados desde la eternidad pasada a creer en Jesucristo nuestro Señor. También en el estudio de la encarnación podemos contemplar el Dios hombre, Jesucristo, como creador, quien se hizo carne para habitar entre la creación, para entrar entre la creación como hombre y para manifestar su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, como dice el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 1. Y si brincamos por abajo ahí en el capítulo 1, a versículo 14 del Evangelio de Juan, 1:14, continúa, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por medio del texto en el Evangelio según el apóstol Juan, podemos enfocar en la verdad que Cristo se hizo carne, o sea, tomó la humanidad sin perder absolutamente nada de su divinidad, o sea, su deidad. Desde su encarnación, cuando Él nació en Belén, el Señor es y siempre será el Dios hombre. 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Entre la historia de la iglesia de nuestro Señor han levantado falsos maestros enseñando sus ideas equivocadas y aún heréticas sobre Cristo, presentando a Jesús en alguna manera o otro como alguien humano, pero no totalmente divino. Y los líderes entre las iglesias, por medio de las diferentes épocas de la historia de la iglesia, han levantado para confrontar las falsas enseñanzas y declarar las verdades bíblicas sobre la divinidad de Cristo. Sobre la divinidad de Cristo con mucha precisión y claridad, porque un Cristo no divino no es un Cristo que puede ofrecer la salvación y no es un Cristo digno de nuestra adoración. Nos molesta correctamente, aún nos puede enojar escuchar de todos los ataques contra la deidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestro día también. Los ataques que vienen de fuera de la iglesia
si sean por fuente de las sectas o sean de fuentes seculares. Y aún más triste es cuando escuchamos ataques contra la divinidad de Cristo que vienen desde las iglesias, por lo menos iglesias liberales. Iglesias que han abandonado el verdadero evangelio a predicar un evangelio social que enfatiza la necesidad de seguir el ejemplo de Jesús como hombre que hizo muchas buenas obras, pero un ejemplo de un hombre y nada más. Pero a veces, mis hermanos, nosotros mismos podemos ser indignos sobre los ataques contra la divinidad de Jesús y al mismo tiempo, por lo menos en nuestra manera de enfatizar tanto la deidad de Jesús, el Dios hombre, que pensamos en Jesús como alguien menos humano que nosotros. Jesucristo es el Dios hombre, 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre como nosotros. Claro, declaramos que Jesucristo es el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre al mismo tiempo, pero es posible que nuestra proclamación, nuestra declaración sea más firme que nuestros pensamientos en la práctica. Es posible que podamos llegar a pensar que Jesús como Dios, 100% Dios, pero un poco menos que 100% hombre. Eso es algo común que podemos ver aún en el arte sobre Jesús, en la historia de la iglesia. Pues claramente hay muchos problemas entre el arte religioso, entre la historia de la iglesia, especialmente la idea de hacer imágenes de Jesús. Pero piensen conmigo un momento, ¿cómo está presentado Jesús normalmente entre los cuadros pintados que supuestamente representan el Señor Jesucristo? Pues aparte de que parecer más la imagen de ser un anglo rubio que más que un judío del Medio Oriente, muchas veces Jesús está presentado con una cara que brilla, aún con una halo sobre la cabeza, como los demás de los supuestamente santos de la iglesia, la iglesia católica romana. Más como un ser angélica que un ser humano. Pero me dice que nunca piensas así. Pues ojalá que no. Pero déjame preguntarles algo. ¿Nunca has sido tentado? ¿Has sido tentado con un pensamiento pecaminoso y aún entre tu batalla con la tentación a pecar, recordando Hebreos 4:15 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado? Y aún recordando el pasaje, ¿nunca has pensado? Pues sí, pero Jesús era Dios. Jesús es Dios. ¿Cómo decir? Pues Jesús en verdad no entiende cómo es mi tentación, porque nunca en verdad ha experimentado la tentación como yo, porque Jesús es Dios. Qué arrogante podemos ser, ¿no? Jesucristo es el Dios hombre. Puede compadecerse de nuestras flaquezas porque es 100% hombre. Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Consideramos eso un poco más, pero mi punto es mostrarnos que nosotros podemos ser, por lo menos en nuestra manera de pensar, podemos considerar a Jesús como alguien menos que humano, y eso tiene consecuencias muy serias.
por nuestro entendimiento de quién es Jesucristo, el Dios hombre que debemos adorar. Sé que mi introducción sea poco extendida ahora en esta mañana. No se preocupen, nos llegaremos al texto en un momento más para dejar el Espíritu de Dios animarnos y aún corregirnos si sea necesario. Pero quiero cementar el problema ante nosotros antes que acercamos el texto, para que la presentación de la solución del problema tiene su impacto apropiado. Es un problema serio. Nunca adoraremos al Señor como debemos si no conocemos al Señor como Él es verdaderamente. O podemos decir, una deficiencia en nuestro concepto de Jesús nos llevará a un defecto en nuestra adoración de Jesús. Entonces el mensaje es para apoyarnos, contemplar a Cristo correctamente, para adorar a Cristo apasionadamente. Contemplar a Cristo correctamente para adorar a Cristo apasionadamente. Entonces así es mi meta ahora en predicar a Cristo. Quiero apoyarnos a contemplar la persona y la obra de Cristo para motivar nuestra adoración a Cristo. Entonces es mi gozo en esta mañana predicarles a Cristo desde el segundo capítulo de Hebreos. Hebreos capítulo 2, 14 al 18. Solo 5 versículos, pero rellenados con muchas verdades maravillosas. 5 versículos demasiado llenos para ser presentados y explicados completamente en un solo mensaje. Y aún más, viene de una porción de las Santas Escrituras donde no hemos dedicado mucho tiempo enseñando versículo por versículo antes. Entonces estará necesario explicar el contexto donde encontramos nuestro texto para presentar las verdades en una manera más entendible. Entonces tomaremos más que un solo mensaje para exponer todo en una manera digna de las verdades tan maravillosas presentadas a nosotros aquí. Y por medio de la enseñanza ante nosotros y a la luz a su contexto, quiero que consideramos cómo contestaremos la pregunta siguiente. ¿Por qué vino Jesucristo a tomar carne humana? ¿Por qué vino Jesucristo a tomar carne humana? ¿Por qué vino Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros? La respuesta está presentada a nosotros en varias maneras entre las páginas de la Santa Revelación a nosotros. Hay diferentes aspectos de su último propósito enfatizados entre los escritos dados a nosotros por inspiración del Espíritu Santo. Si pregunto por qué vino Jesucristo a tomar la carne humana, podemos responder con el versículo clave del Evangelio según Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aún el pasaje ante nosotros hay varias maneras específicas mencionadas, o sea, varias cosas que Jesús ha cumplido en su ministerio como Dios hombre. Pero en resumen de todo, quiero presentarles en forma más sencilla a recordar 2 razones esenciales. Vamos a ver uno esta semana y otro por la semana que viene. Y aunque no es mi costumbre dar los puntos antes para presentarles con el argumento bíblico, ahora voy a darles los 2 antemano para que graben en la mente para ser considerados mientras refrescamos juntos nadando en el corriente del río del argumento bíblico que tenemos ante nosotros. ¿Por qué vino Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros? Porque Jesús, quien es Dios, vino al mundo como hombre.
Él vino para morir la muerte que merecemos morir nosotros y para vivir la vida que debiéramos vivir. Él vino para morir la muerte que merecemos morir nosotros y para vivir la vida que deberíamos vivir. O podemos decir, Él vino a morir nuestra muerte y vivir nuestra vida. La muerte que merecemos nosotros y la vida que deberíamos vivir. Debemos entender correctamente la humanidad de Cristo para que podamos apropiadamente adorar a Él, quien solo es capaz para apoyarnos a nosotros. Obviamente negando la deidad de Jesús, o sea, la divinidad de Jesús es una blasfemia. Pero no debemos olvidar las palabras del apóstol Juan en su segunda carta. Segundo Juan 7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en la carne. No ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Debemos contemplar a Cristo correctamente para adorar a Cristo apasionadamente. Debemos entender cómo es Él, qué es que Él ha hecho por nosotros, a contemplar la persona y la obra de Cristo para motivar nuestra adoración de Cristo. Ahora, con eso grabado en sus mentes, vamos a escuchar lo que dice la carta a los hebreos. El tiempo de la carta es alrededor del año 66 después de Cristo. Roma está quemando y todos están culpando a los cristianos, precisamente los cristianos hebreos o judíos, más que nada. Hay persecuciones fuertes en todas partes. Los gentiles odiaron a ellos. Sus familias judíos los rechazaron por convertir a Cristo. Algunos de los cristianos hebreos y por lo menos los que asistieron a las iglesias, empezaron a buscar una manera de escapar la persecución. Algunos empezaron a pelear con las tentaciones, a regresar al judaísmo, o sea, las creencias judías basadas en las enseñanzas y tradiciones rabínicas. Algunos empezaron a razonar que a lo mejor el judaísmo no fue tan diferente que el cristianismo. Bueno, pues por lo menos usan la misma Biblia. Dicen que adoran el mismo Dios, por lo menos en nombre. Pues era algo similar a lo que algunos dicen sobre los católicos romanos en nuestro día también. O aún más los que pertenecen a la secta de la iglesia apostólica, como unitarios, los conocidos como solo Jesús. Con el fin de ser aceptados y no rechazados, la tentación por algunos de los que estaban involucrados en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue fuerte. Una fuerte tentación a regresar, a involucrarse con su familia, con sus compatriotas en el judaísmo de Dios. Si fuera posible decir que Jesús era solamente un ser angélico supremo, en lugar de Dios mismo, pues a lo mejor cabe entre las ideas de monoteísmo, de judaísmo. Pues de esa manera a lo mejor pueden regresar a la sinagoga y adorar a Dios ahí con la familia sin conflictos. Entonces, en manera muy pastoral, el autor de la carta a los hebreos les escribió una exposición de unos pasajes del Antiguo Testamento para contender por la verdad y exhortar a los que proclamaron a Cristo a perseverar hasta el fin en la fe cristiana.
La respuesta a la contemplación de los hebreos, a la apostasía, fue la consideración de la persona y la obra de Jesús. A contemplar la persona y la obra de Cristo sirve para protegernos de la tentación a negar a Cristo. La verdad es que cualquiera sea nuestra tentación hacia el pecado, la solución en mayor parte es contemplar a Cristo. Lo más que conocemos a Cristo, lo más que adoramos a Cristo. Y lo más que adoramos a Cristo, lo menos vamos a ser tentados a cometer la idolatría, porque menos vamos a estar tentados por las cosas que ni pueden comparar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el autor de la carta, debemos contemplar a Cristo correctamente para adorar a Cristo apasionadamente, para contemplar la persona y la obra de Cristo para motivar nuestra adoración a Cristo. Entonces el autor de la carta exalta a Cristo en toda manera posible. En forma sistemática, él compara a Jesús con todo lo que el antiguo pacto ofrece para mostrar que Jesús es mejor que todo, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que los sacerdotes. Jesús ofreció un mejor sacrificio. En toda manera, Jesús, el Cristo que adoramos, es mejor que todo. Y entre sus exaltaciones de Cristo, también con el corazón pastoral, el autor escribió ciertas exhortaciones fuertes a los que recibieron su carta. Ahora que Dios nos ha revelado a sí mismo a nosotros en tan maravilloso Cristo, rechazando a Él va a traer un juicio más severo que podemos imaginar. Si tú estás aquí y no eres cristiano, pero disfruta de estar aquí entre la familia, cantando los cantos, escuchando el mensaje, pero sigue rechazando la persona y obra de Cristo, el juicio para ti va a ser más severo, porque recibiste más oportunidad escuchando la verdad y rechazando la misma verdad. Este fue la amenaza, fue lo que el autor de la carta a los Hebreos estaba diciendo a los que asistieron a la iglesia en su día, pero que fueron tentados a salir y regresar a sus vidas anteriores. Capítulo 1. Compara Cristo a los ángeles. Cristo es mucho mejor que los ángeles, pues Él es el creador de los ángeles. Él es Dios. Capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión, o sea, representación exacta de la naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El Padre dice al Hijo, versículo 8, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Jesús es mucho mejor que los ángeles. Jesús, siendo Dios, creó los ángeles, el mundo, y entonces los ángeles sirven a Dios y el mundo. Todavía estamos acercando a nuestro texto principal, pero ese tiene que ver con nuestro texto. Nuestro texto en capítulo 2 nos dice que Cristo es mucho mejor que los ángeles, no solamente porque es Dios, sino que Cristo es mejor que los ángeles porque Él es hombre también. Hebreos 2, 14 adelante, dos razones para considerar la encarnación. Dos razones para que Dios vino a ser hombre. Él vino a morir la muerte que merecemos nosotros y vivir la vida que deberíamos vivir.
para morir la muerte que merecemos morir nosotros como pecadores y vivir la vida en perfecta justicia que deberíamos vivir. Ahora, con el contexto explicado, hemos llegado a nuestro texto principal, Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El primer punto entonces, para correctamente adorar a Cristo debemos entender primeramente que Él se hizo hombre para morir nuestra muerte. Él se hizo hombre para morir nuestra muerte. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Por qué fue necesario que Jesús se hizo carne humana para morir nuestra muerte? Porque para ser nuestro sustituto, Él tenía que ser algo igual. Los hijos, nosotros, tenemos carne y sangre, y entonces Cristo, para ser el sacrificio sustituto para nosotros, también tenía que tener carne y sangre. Obviamente Dios, como un ser espíritu, no puede morir, pero aún más profundo que eso, si Cristo, el Cordero de Dios, va a morir nuestra muerte en nuestro lugar para pagar la pena de nuestro pecado, Cristo tenía que ser como nosotros, para ser un sacrificio igual. Hebreos 10, versículo 4 nos dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabrios quite los pecados. La sangre de toros y machos cabrios nunca podría quitar los pecados, sino solamente cubrir los pecados por algún tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos toros y cabrios. A lo mejor unos niños aquí pueden subir las cosas con facilidad, como una chiva, como un chivo. Pero ningún es chivo y nunca será cabrio. A lo mejor algunos aquí han sido acusados a mostrar una actitud como un toro, pero ninguno aquí es toro. Y aunque Salomón ofreció miles de toros en el altar, la sangre de toros y cabrios nunca podría quitar el pecado. ¿Por qué? Porque no somos toros y cabrios. No somos toros y cabríos. Otra vez, Hebreos 10, empezando el versículo 1, los primeros 5 versículos. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma, o sea, la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios
Hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? En esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Versículo 5. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Un cuerpo humano fue necesario. Para morir nuestra muerte, tenía que ser un sacrificio igual. La ley demandó la muerte. La ley demandó muerte. La pena del pecado es la muerte. Fue necesario que alguien muere. Tú y yo o un sustituto. Un sustituto humano perfecto. Para correctamente adorar a Cristo debemos entender primeramente que Él se hizo hombre para morir nuestra muerte. Y la pregunta primera es ¿por qué? ¿Por qué? Dios tomó carne humana para ser capaz de morir. Un espíritu no puede morir. Pero aún más, Dios tomó carne humana para ser un sustituto igual. Eso da respuesta a por qué Cristo vino a morir nuestra muerte. Pero ahora quiero preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué propósito? Pues nuestro texto nos da por lo menos dos propósitos, dos cosas que Cristo cumplió en morir nuestra muerte. Escuchamos otra vez a nuestro texto. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de sangre, de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librarlos que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte. ¿Para qué? Para destruir al enemigo y para desencadenar a los esclavos. Para anular, o sea, como la Reina Valera dice, destruir mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, para destruir el enemigo. El diablo, nuestro enemigo, es aquel que tenía el poder de la muerte, dice nuestro texto. Ahora, debemos tener cuidado a no permitir el texto decir algo que no es la intención del autor aquí. Solamente el Dios soberano tiene el poder sobre quién muere y cuándo alguien va a morir. El diablo no tiene tal poder. Entonces, ¿en qué sentido tenía el poder sobre la muerte el diablo? El poder de Satanás tiene en la muerte es el pecado. Alguien decía que el autor del pecado es el autor de sus consecuencias. El poder que tiene la muerte es el poder usado por el diablo. Versículo 15 dice que estamos en esclavitud al diablo porque atemorizamos la muerte. Atemorizamos la muerte. Su poder sobre nosotros es el conocimiento que con la muerte viene el juicio. Y porque viene un juicio, pecado, el reino de Satanás es un reino del pecado. Entonces Cristo destruyó nuestro enemigo por quitar el pecado con su propia muerte. En las palabras de Juan Owens, por la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Como una juega de palabras, ¿no? Pero piénsalo. Por la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo, Él mató
el poder de la muerte. La muerte de Cristo le hizo a Satanás impotente porque su arma de la muerte fue hecho inútil. Inútil porque fue usado hasta que acabó. Es como el aguijón de una abeja. El aguijón del diablo entró a Cristo y quedó allí. El diablo, como una abeja, puede seguir haciendo mucho ruido, pero es impotente a causar un daño a nosotros si estamos en Cristo Jesús. Entonces la arma de Satanás, el pecado y el temor de la muerte no sirve, porque la ira de Dios contra el pecado para los que están en Cristo, para quienes Cristo murió, ha sido derramado completamente sobre Cristo. Si hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos confiado en Cristo y solo en Cristo, en su muerte, en su sepultado y su resurrección, no tenemos que vivir en la esclavitud por el temor de la muerte jamás. Cristo vino a morir nuestra muerte, mis hermanos. Podemos clamar con Pablo, las palabras escritas en el final de capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 54 a 57. Pero cuando esto corruptible se haya vestido en incorrupción, este mortal se haya vestido en inmortalidad. O sea, cuando este cuerpo que se ha habituado a pecar, se glorificado, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde es el sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte, para destruir al enemigo y también para desencadenar a los esclavos. Encadenar a los esclavos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. En Cristo no hay razón a atemorizar a la muerte. No tenemos que tener temor de la muerte. Para nosotros vamos a estar en la presencia de Cristo por medio de la muerte. Aún no vamos a morir físicamente, pero nuestra alma va a estar. En el momento que cerramos los ojos, vamos a estar en la presencia del Señor. En Cristo no hay razón a atemorizar a la muerte. Podemos aún decir que no atemorizamos la muerte porque ya morimos en Cristo. No tengo tiempo para ir a Romanos 6, estamos ahí hace como un mes más o menos, pero allí aprendemos sobre nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso Pablo declara en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Satanás nos acusa e intenta causar terror otra vez en nuestros corazones
con la amenaza de la muerte y el juicio, no hay razón de vivir bajo la esclavitud del temor. Ya fuimos crucificados con Cristo. Nuestros pecados ya fueron juzgados en Cristo. El poder de la muerte fue destruido. Fuimos librados. Ahora, en lugar de temor sobre la muerte convierta en una anticipación gozosa. Hebreos 9, 27 al 28. Y así como está establecido que los hombres mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperen. Hermanos míos, eso es una motivación grande para contemplar la encarnación de Cristo. Esa verdad debe causarnos a adorar a Jesucristo, el Dios hombre, el Dios encarnado. Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte. ¿Por qué? Para ser capaz de morir y aún más para ser un sustituto igual. ¿Y para qué? Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte, para destruir el enemigo y para desencadenar a los esclavos aterrorizados. Bueno, antes que avanzar al segundo punto, tengo que comentar rápidamente sobre algo más en este versículo 16. Versículo 16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Bueno, como hemos visto en capítulo 1, el autor presentó su argumento de por qué Jesús es mejor que los ángeles. Él es Dios, creador de los ángeles. Pero más, Jesús tomó la carne humana porque vino a ayudar a los humanos, para dar su vida en rescate de los que fueron dados a Él por su Padre, para redimir pecadores humanos. Fue un sustituto igual a los hombres, no a los ángeles. Jesús se hizo hombre para morir la muerte que merecemos morir nosotros, los hijos, la descendencia de Abraham, y no a los ángeles. Y como nos llama ahí en versículo 17, vino a morir la muerte para sus hermanos, los humanos hermanos de Jesús. Jesús se hizo hombre para morir la muerte que merecemos nosotros. Pero hay algo más importante aquí en nuestro texto, y por lo menos debemos considerar mientras contemplamos a Cristo y su encarnación en nuestra adoración de Jesús. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Por tanto, tenía que ser semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús se hizo hombre para morir la muerte que merecemos morir nosotros. Y tan maravilloso es esa verdad que sí, no es toda la historia acerca de Jesucristo hizo por nosotros.
Él murió por nosotros, Él murió en nuestra muerte. Esa es una verdad maravillosa, pero Él hizo algo más. Hay algo más presentado aquí en nuestro pasaje, pero algo que necesitamos dejar para la otra semana que viene, para que podamos dar el tiempo necesario para considerar. Pausaremos aquí para que podamos guardar el tiempo para la comida fraternal el día de hoy y regresar a Hebreos la próxima semana. Pausando aquí, debemos recordar, debemos contemplar a Cristo correctamente para adorar a Cristo apasionadamente. ¿Ustedes quieren adorar a Cristo con toda pasión? Apasionadamente adora el Creador del universo, el que sostiene todo, el quien es nuestro Salvador. Debemos contemplar la persona y la obra de Cristo para motivar nuestra adoración de Cristo. Jesús se hizo hombre para morir la muerte que merecemos morir nosotros. Su misericordia y su gracia deben motivarnos a adorarle a Él, a la adoración verdadera y apasionada, mis hermanos. Y si ustedes, algunos de ustedes, nunca han arrepentido de sus pecados, nunca han confiado en Él, estamos presentando la persona y obra de Cristo para que puedas conocerle a Cristo, para que puedan tener su mente, sus pasiones motivadas, despertadas, para que la palabra de Cristo pueda entrar a su mente por medio de ojos que ahorita son ciegos espiritualmente. Pero la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Cristo, como dice Romanos 10:17. El Espíritu de Dios usando la palabra de Dios para penetrar y para mostrarte quién es Jesucristo y qué ha hecho para los suyos, para que puedas recibir el regalo de la fe y arrepentir de tus pecados y confiar en Cristo y ser convertido en un adorador de Cristo para adorarle apasionadamente. Si no has confiado en Cristo, háblanos. Entra en el convivio, va a ser buen tiempo. Habla con Pastor Antonio, háblame con tus preocupaciones. Háblame acerca de tu deseo a conocer. Habla con nosotros, hermanos, aquí. Y con mucho gusto podemos abrir la palabra de Dios y explicarte cómo puedes tener la seguridad de una relación verdadera con Cristo, que vino a morir la muerte para los que han de confiar.